Doctora, ¿lista para arrancar? Ok. Un nuevo caso de feminicidio estremeció a Paraguay desde hace algunos días, algunas semanas ya de hecho, cuando salga este capítulo de Sin Filtro. El caso de una adolescente embarazada de 4 meses que mantenía una relación con un adolescente, un joven mayor de edad ya, pero al fin y al cabo un joven. Este muchacho decidió que quería que la chica aborte y ella quería tener el bebé. Como no consiguió que se diera el aborto, este joven decidió asesinar a la niña, a la adolescente, a Fernanda, y la enterró, quemó sus restos y junto a ella enterró el cadáver de un perro para tratar de esconder el olor del proceso de putrefacción de un cuerpo. ¿Qué está pasando en Paraguay para que nuevamente una mujer sea víctima de un caso así? ¿Por qué tenemos tan normalizados en Paraguay que la mujer tiene que ser golpeada, que la mujer puede ser asesinada, que la mujer puede ser cosificada y que puede ser propiedad de alguien? ¿Qué está pasando en la cabeza de todos los individuos que forman una sociedad? Y por lo tanto, ¿qué está pasando en la cabeza de la sociedad? Evidentemente algo está fallando, algo no está funcionando y algo está roto en el interior del ser humano, del individuo que conforma la sociedad paraguaya, para que esto siga pasando. Somos una sociedad machista. Somos machistas. Yo soy machista. Y a partir de ahí hay que reconocer y a partir de ahí hay que corregir las cosas porque nos educaron así. Y es por eso que en esta edición de Sin Filtro quisimos hablar con la doctora Nora Fretes, ella es psiquiatra. Quisimos entender qué es lo que está pasando en la cabeza de los individuos de esta sociedad para que hechos así sigan ocurriendo. La doctora por ética aclara que ella no quiere hablar del caso en particular, pero hablamos de la violencia en general. Y ella nos cuenta que la violencia de la que hoy estamos siendo testigos viene primero del entorno que nos rodea, incluso ya estando en el vientre de nuestras madres. Pero también viene de mucho antes. Viene de la violencia histórica de las dos guerras, del autoritarismo que sufrió en Paraguay y de todo lo que se generó después. Quisimos adentrarnos para entender cuáles son las raíces de esta violencia que se está dando y que se está aflorando, no solamente en casos de feminicidio, en particular sí, pero también en general. ¿Qué tan lejos estamos en Paraguay de tener casos de adolescentes baleando a sus compañeros en escuelas y colegios? ¿Qué tan lejos estamos de los asesinos seriales? ¿Qué tan lejos estamos de todo este tipo de cosas a las que a veces somos reticentes a reconocer que la violencia existe y decimos no, es de otro lado y acá no pasa? Así que en esta edición de Sin Filtro, la doctora Nora Fretes. Doctora, queríamos hablar un poco desde la perspectiva de la salud mental de todos estos crímenes extremadamente violentos, machistas, de género que se han dado en los últimos tiempos, ¿verdad? El que está causando indignación en estos días, o el más reciente al menos, es el de este chico, porque tampoco es, digamos, un adulto que decidió asesinarle a una menor de edad, a una adolescente con la que mantenía una relación, vos me decías, fuera micrófono, sexual, porque evidentemente afectiva no había, ¿verdad? Pero ¿por qué hay casos así en Paraguay? O sea, ¿qué es lo que le puede impulsar a un pibe, como dicen los argentinos, que está saliendo, que está empezando su vida casi adulta, a matarle así a una chica con la que tenía un vínculo, viendo mal, ¿verdad? Bueno, buenas tardes.
para todos y todas. Hablando, tenemos que iniciar de hablar de la violencia, ¿verdad? La violencia genera violencia. Evidentemente, detrás de este hecho traumático para la sociedad paraguaya en general, hay una historia previa del autor, confeso, en donde demuestra que habían características eh, disociales desde su primera infancia, que fueron seguramente evolucionando, que no tuvieron el límite necesario o la disciplina necesaria de parte, en primer lugar, de la familia. Siempre tiene que estar la violencia, la primera violencia se genera en la familia y después se genera en el ámbito psicosocial, llámese escuela, llámese comunidad, llámese deportes, ¿verdad? Porque en todos esos lugares también suelen generarse ciertos actos de violencia. En general, los niños, niñas y las niñas aprenden por imitación. Entonces, si conmigo fueron violentas y si el canal de comunicación que yo recibí en mi infancia fue violento, yo voy a ser violenta en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa que viene adolescente significa en latín adolecer, dolor, sufrimiento. Es una etapa de crisis, es una etapa de metamorfosis que sufre el ser humano desde lo biológico, que es la pubertad, donde hay unos cambios metabólicos y hormonales, y la adolescencia que cabalga con la pubertad, donde los cambios importantes es desde lo psicosocial, ¿verdad? Es la respuesta a los estímulos psicosociales que recibe ese adolescente. Entonces, yo creo que este caso está siendo investigado en este momento por la Fiscalía, y por ética yo querría definir más la violencia. Claro. La violencia que es la que genera violencia. El niño maltratado es el futuro maltratador, el adulto que va a maltratar. Es un largo camino que recorre lo que se llama un proceso. ¿Por qué? Porque el ser humano para desarrollarse se desarrolla en forma integral. El desarrollo no es solamente, bueno, ahora llora, ahora habla, después camina, no gatea, no, es todo un proceso. Y dentro de ese proceso, lo más importante es en los primeros años de vida y desde la concepción, el que el hijo sea deseado. En segundo lugar, el apego. ¿Quién da el apego? El apego da la persona que cría el niño, ¿verdad? Puede ser la mamá, puede ser la abuela, puede ser una tía o un tutor, ¿verdad? Esas son las personas que en los 2 primeros años de vida es lo más importante, es como el cimiento de una casa, y también por lo que resta de vida el apego. Para especificar mejor, voy a decir en guaraní el kunu'u, la forma como nosotros le enseñamos, le damos afecto, le contenemos a ese niño, ¿verdad? Ese es el desarrollo del maternaje por parte de los cuidadores, de la madre y o cuidadores, ¿verdad? Porque hoy tenemos que decir cuidadores porque mamá y papá salen a trabajar y hay un gran porcentaje de niños que quedan en una maternal, ¿verdad? O quedan con cuidadoras en la casa. Y después viene todo el ingreso del niño en la escuela, cómo es el ambiente escolar, recibió bullying ese niño, no recibió. Bueno, ahora conocemos que el bullying tiene nombre y apellido. En mi época siempre existió el bullying. Sí. Es algo histórico el bullying. Y así sucesivamente estos estímulos
familiares, del micromundo del niño o niña y lo psicosocial que le rodea estructura la mente de ese puber o de ese adolescente. Pero hasta los 18, 19 años, biológicamente el cerebro no está desarrollado, sobre todo en ciertas áreas del sistema límbico relacionado con la memoria, la afectividad y la conducta, que es el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal está concentrado todo lo que es nuestra conducta, nuestro carácter, y también nuestro freno emocional, todas las emociones que podemos sentir y cómo la trabajamos esas emociones, cómo las sentimos, cómo la elaboramos, porque recién el adolescente tiene pensamiento analítico, el niño y la niña tienen pensamientos concretos. Entonces, es toda una evolución y lastimosamente en nuestro país lo que no hacemos, y eso yo mea culpa, no hacemos los trabajadores de la salud, los docentes, los padres de familia, es la prevención. Doctora, es muy llamativo, o sea, es muy importante lo que me está diciendo y lo que me decía también fuera del micrófono, perdón. Porque nosotros a veces pensamos que lo que realmente importa en nuestra formación, yo te decía, ¿verdad? O sea, eh, de por ahí uno no se acuerda, no tiene recuerdos muy claros de su primera infancia, de hasta los 2 años casi nadie te va a decir, sí, yo me acuerdo, lo verdad. Eh, Probablemente te esté mintiendo, ¿verdad? Pero ponerle que a partir de los 4 o 5 años uno empieza a generar recuerdos, más claro a partir de los 6 7 corregime si es así, ¿verdad? Por ahí. Sí, Em, pero no porque uno no tenga recuerdos, no quiere decir que no termine influyendo en la formación de nuestro carácter. O sea, me está diciendo, me decías por el micrófono, lo que vos sentías dentro de la panza de tu mamá también ya te estaba influyendo en tu carácter, ¿verdad? en tu temperamento, porque es el temperamento, en lo innato, son los instintos que hacen que nosotros podamos sobrevivir como seres humanos y el temperamento que es genético. El carácter es lo que nos da el medio que nos rodea. Ahora, lo que me habla es de cómo no podemos tener memoria de vocación sino a partir de los 5 o 6 años de vida. Pero sí tenemos todos los hechos felices y los hechos traumáticos quedan en el Claro. inconsciente del ser humano. Por eso Freud hablaba del inconsciente, del subconsciente y del consciente, ¿verdad? Fue un hombre de avanzada que elaboró, investigó, ¿verdad? Y trabajó sobre todo en esas áreas, ¿verdad? Para poder llegar realmente, como hoy estábamos hablando fuera de cámara, que las cicatrices emocionales no se curan, se tratan, porque siempre están ahí y ante cualquier evento pueden recidivar esas cicatrices, se pueden convertir en heridas. Y ahí es donde aparecen los síntomas, los signos y situaciones como la que están ocurriendo en estos últimos tiempos. Doctora, porque a veces parece muy determinista, ¿verdad? O sea, si yo sufrí violencia, voy a ser violento, pero es justamente eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Es el tratamiento preventivo es el que hace falta para evitar ese tipo de cosas. Pues yo te decía, yo puedo darme cuenta de que, no es mi caso, ¿verdad? Pero yo, una persona que fui afectada, que tengo un montón de traumas, que fui abusado, que fui golpeado, yo me puedo dar cuenta de que eso me está dejando a mí una herida emocional muy grande y Sí, que en el futuro puede explotar de alguna forma, ¿verdad? sí, Pero ese tratamiento es el que puede evitar que yo termine siendo o el que sepa manejar todo, claro. cómo voy a comportarme, ¿verdad? Claro, los programas de prevención lo que hacen es, uno, es evitar que sucedan más hechos traumáticos y recurrir lo antes posible a alguien que pueda escuchar la situación que estamos viviendo. No necesariamente tiene que ser el psicólogo o el psiquiatra, puede ser el docente, puede ser el catequista,
o desde lo espiritual, o puede ser una abuela o una tía querida, alguien que esté cercano a nuestros afectos y en quien los niños puedan confiar lo que le está pasando. Entonces, es la manera en que podemos ayudar, ¿verdad? La prevención tiene que empezar en la familia. La prevención también tiene que empezar en la escuela, en las escuelas, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados hoy en día y, y por más que tengamos pocos años de vida, en el sentido que después de 2 guerras, eh, tipo el ave fénix, tuvimos que eh, sobrevivir en este país. Entonces viene el mercado de consumo, viene el primer mundo con todos sus elementos y nosotros no estamos preparados. Evidentemente, ¿por qué no estamos preparados? Por un elemento muy importante que es la educación. Si tenemos en cuenta que hay 70.000 niños, y no lo digo yo, lo dicen la gente del Ministerio de Educación, que están fuera de la educación básica, entonces, ¿qué será el futuro de esos 70.000 niños? Claro. ¿Cómo vamos a prevenir que esos niños no caigan el día de mañana en las adicciones, en los hurtos, en los trastornos de conductas primarios? Se empieza, qué sé yo, robando dentro de la familia, después al vecino, después llegan a la pubertad y la adolescencia y empiezan a hacer lo que se llaman los grupos, que en otros países se dicen pandillas o tienen otros nombres, ¿verdad? Y entonces ahí se van acercando a todo lo que es ilícito normalizado, porque eso es lo que uno ve en la salud mental de este país, que lo ilícito está normalizado. Hacemos una ceguera selectiva, doctora, frente a los problemas de salud mental en este país. Totalmente, totalmente. La salud mental es prioritaria. Si vos tenés salud mental, podés caminar con las orejas. Si no tenemos salud mental, no nos sirve nuestro cuerpo. Le dañamos a nuestro cuerpo. Le hacemos mucho daño. Y en este país, si bien lucha tras lucha de los trabajadores de la salud mental, pudimos sacar una ley de salud mental después de muchísimos años, pero no hay presupuesto para la salud mental. Si tú tienes un niño, un adolescente en situación con criterios de internación, en situación de riesgo personal y familiar, no hay donde internarle. No tenemos un sistema de internación. Nuestra actitud hacia la salud y en general, voy a hablar, es ser asistencialista y no hacer la prevención. La prevención es mucho más cara que la asistencia, porque nosotros ya llegamos tarde, llegamos cuando se cometió el crimen o se cometió el aborto o ese niño ya necesita un trasplante de órgano o ese adolescente ya está en una poliadicción, no es luego que solamente fuma marihuana o crack, no, es poliadicto. Y el Observatorio Nacional de Drogas de nuestro país nos dio un dato extremadamente alarmante de que las adicciones empiezan a los 8 años en nuestro país. Imagínense, 8 años, cuando la pirámide poblacional del país es niños y adolescentes, futuro de la patria. ¿Dónde estamos los que tenemos que cuidar de ellos? Dejémonos de burocracias administrativas, donde se va todo el presupuesto y tenemos que salir a hacer prevención. Todos por igual. Y sobre todo la gente que hace política. Doctora, yendo un poco
No al caso en particular, como me decías, pero a la violencia en general y sobre todo a la violencia que hay contra la mujer, ¿verdad? Es una cuestión de todos los días, ¿verdad? O sea, lastimosamente en este país. eh, Está muy normalizada y arraigada históricamente este tipo de violencia contra la mujer. O sea, somos un país que históricamente tiene como que normalizada, digamos, la violencia contra la mujer. Y históricamente el país fue repoblado por mujeres. Esto es un matriarcado, ¿verdad? Que cría machistas. Y el machista en general es una persona egocéntrica, narcisista. Entonces es el que tiene todo el poder. Y al tener todo el poder, ejerce ese poder sobre los demás. ¿Quiénes son los demás? En primer lugar es la mujer, en caso que sea una pareja, y los niños en caso que haya niños en la familia, ¿verdad? O en el grupo familiar. Y esto viene de hace demasiado tiempo ya, doctor. O sea, estamos hablando de después de la guerra de la Triple Alianza, como que es una rueda que se mantiene ahí, digamos, que tiene... Porque creo Sí, que con sus bemoles, con sus bemoles. A veces tenemos dobles discursos, nos gusta mucho vivir tras las máscaras, porque de repente hay gente que ocupa cargos muy altos y de repente son fenestrados por A o B motivo que ni ibas a pensar, ¿verdad? Entonces, hay un dicho, un guaraní, que dice, Pea cocuña destino voy, y se escucha mucho en el campo. Por eso yo es luego el digo, destino de la mujer, es nomás luego el destino de la es mujer. nomás luego el destino de la mujer, ¿verdad? Y hay otros que aseveran que si esa mujer abandonó su familia porque fue maltratada y la válvula de escape era salir, salvarse ella y después salvarle a los hijos, ¿verdad? Eso es porque no recibió lo suficiente, dicen en guaraní. Y es cultural, no lo digo yo. Vos te vas al campo y escuchás eso. Escuchás todavía esas palabras, lastimosamente. Y sobre todo también, doctora, que hablábamos también de esto lastimosamente fuera del micrófono, ¿verdad? Que una realidad triste todavía. En el interior se da todavía mucho. Sí, Y es que hasta hoy sabemos que es abuso, ¿verdad? Que un hombre adulto se meta con una mujer menor de edad de 14 15 años. Pero no un tiempo, hasta ahora en algunas partes del país eso sigue siendo común, ¿verdad? O sea, sigue siendo normal que un adulto de 30 años se case o se concubine con una chica de 15 años, ¿verdad? sí, se ve mucho en el interior del país y yo creo que en las épocas de nuestras abuelas, por ejemplo, mis dos abuelas se casaron extremadamente adolescentes, diría yo. Y mis abuelos ya tenían cierta edad, es decir, uno le pasaba más de 20 años y el otro creo que 15 años. Entonces, para mí eso, si yo traigo eso a la psicopatología, voy a decir, son pedófilos, eran pedófilos. Y eso lastimosamente está normalizado en algunas partes o normalizamos durante mucho tiempo. Y se normalizó durante mucho tiempo por esa necesidad histórica también de que tenían que formarse las familias, tenían que haber habitantes, que cada familia, cada pareja tenía que tener mínimamente entre 5 a 8 hijos, ¿verdad? El Salud Sexual Reproductiva, que es un programa del Ministerio de Salud, nos habla que en Paraguay el porcentaje de hijos por mujer es de 4, cuando en otros países no muy lejanos a nosotros eh, no tienen más de 2 hijos por cada mujer. O sea, nosotros seguimos todavía en esa tendencia de no querer acercarnos a cuidarnos como mujeres, a evitar traer muchos niños. En realidad somos pocos habitantes, pero si tenemos muchos hijos y la condición socioeconómica
del no sé cuánto por ciento del país no es lo necesario para darle calidad y calidez de atención a esos niños, entonces le estamos haciendo daño. Estamos haciendo daño. Pero ¿qué pasa? En nuestro país no hay políticas estables. Entonces sube un gobierno y cambia esta política. Sube otro gobierno y cambia otra cosa. No hay una política que se pueda llevar en el tiempo, sea quien esté en el Estado. Doctora, eh, justamente este tema de la ceguera selectiva que hacemos con respecto a la salud mental. eh, Hace un par de años, en 2017, hubo una condena muy particular en Paraguay que fue el caso Matar por Placer, ¿verdad? Mm. Yo recuerdo cuando eso, yo trabajaba en AM, en Algo Anda Mal, hicimos un capítulo en particular sobre eso. Era una pareja que los mensajes revelaban que habían matado a un tercero por el simple hecho del placer que le producía la muerte, ¿verdad? Y nos alertaba entonces un criminólogo español de que ese podía haber sido un caso de asesinos en serie. Sí. Desde tu experiencia, doctora, porque nosotros siempre decimos, ah, mira, en Estados Unidos hay asesinos en serie. En Estados Unidos entró un adolescente a balear en su colegio o en su universidad. Realmente, y siempre decimos, nosotros estamos lejos todavía de eso. Porque somos una cultura diferente, porque somos un país muy cristiano, un montón de... Siempre encontramos elementos para decir que somos diferentes, ¿verdad? Pero qué tan real es que estamos alejados de situaciones como esas. Y la realidad es que yo creo que la oportunidad, como dice, la oportunidad hace al ladrón, ¿verdad? Entonces, no estamos tan lejos, porque ya estamos empezando a ver estas situaciones críticas, extremas, y temas como suicidios en adolescentes y adultos jóvenes también, que es otro tema de la salud mental. Eh, entonces, yo no creo que estemos tan lejos. Yo de asesinos seriales en nuestro país realmente no tengo así un dato preciso porque no soy psiquiatra forense, eh, pero creo que acá le cambian nomás el nombre al asesino serial por sicario, ¿verdad? Y los sicarios o el sicariato, como le llaman, se ve mucho en las fronteras secas y en las fronteras no secas también. Entonces yo creo que por ahí estamos empezando a lo mejor a observar eso que vos decís como que sí existen, solamente que están rotulados de otra forma. Eh, y la sociedad está inmersa en una inestabilidad emocional y en una inseguridad social, en el día a día. Yo viví muchos años en el Brasil también y cuando en San Paulo. Y la inseguridad que hay en San Paulo es escalofriante. Ahí vos sabés que salís de tu casa, pero no sabés si vas a volver, sinceramente, porque sos víctima de todo tipo de inseguridad. Ojalá que no lleguemos a eso, ojalá. Y ojalá que nuestros gobernantes, eh, no sé, abran los ojos o se sensibilicen ante estas situaciones que han pasado y puedan decir cuánto necesita la salud mental de este país, el programa, la dirección de salud mental, los hospitales, cuánto necesitan para poder hacer los programas, para poder estar en las escuelas, en la familia, que las trabajadoras sociales lleguen a la familia, que las docentes estén informadas, porque en realidad que las docentes son las promotoras de la salud en nuestro país, son las que más envían pacientes al área de salud mental. Doctora, seguimos con el estigma de... Yo veo en mi generación un poco menos, ¿verdad? Pero como que está siempre el... Se está yendo al psicólogo o se está yendo al psiquiatra. Indica decir,
Esto sí, de hecho hice un capítulo de este podcast sobre eso, ¿verdad? O sea, de mi experiencia personal, cuando me tocó contar que yo estaba con medicación por una depresión muy grande, por una distimia, es como que, no puede estarlo medicado, ¿verdad? Pobrecito, nada, entre otras cuestiones, ¿verdad? O sea, seguimos con ese estigma a la hora de hablar de salud mental. Seguimos, seguimos. No tanto como en la época que yo empecé a formarme de hacer mi residencia. Cuando yo elegí psiquiatría, recibí críticas destructivas, inclusive de parte de mi familia, porque ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre, nadie se va al psiquiatra, este país no necesita. Es decir, totalmente un desconocimiento total de la salud mental. Hoy en día sí, yo creo que se recurre con las escuelas mismas están promoviendo, ¿verdad? Que los chicos vayan a la psicopedagoga por trastornos de aprendizaje y así se empieza. La psicopedagoga, se pide un informe de psicología clínica y si hay necesidad van al neurólogo infantil o al psiquiatra infantil y hay más receptividad en cuanto a nuestra especialidad. Todavía nos miran como nos estigmatizan mucho nuestro trabajo, les cuesta trabajar en equipo a los otros profesionales de la salud con nosotros, los psiquiatras y psicólogos, ¿verdad? Es más, si nos dan un lugar, nos dan al fondo a la izquierda, ahí donde termina el hospital o el centro de salud o el APS o como quieras llamarle, ¿verdad? Y cuesta trabajar en equipo en este país. Doctora, volviendo al tema de la violencia machista, ¿verdad? Me decías que el machista es una persona egocéntrica, ¿verdad? ¿Qué, qué signos tiene que ver la persona, el ambiente, sobre todo quien sufre la violencia, pero el entorno, cuando se trata de una mujer que está siendo sometida a este tipo de violencia por parte de un egocéntrico? Y muchos signos pueden ser signos físicos, aislamiento, alejamiento del núcleo familiar, alejamiento del núcleo de amigos, porque el paraguayo pues muy de tener amigos, paraguayo, paraguaya, de hacer reuniones, ¿verdad? Cuando vos ves que alguien se está alejando, que aislando o que está presente pero no está presente en el momento, es como que no está en ese lugar, eh, tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? Y es muy importante saber escuchar a la persona. ¿Te está pasando algo? ¿Por qué no venís más a las reuniones, sea sociales, sean reuniones de la iglesia? No importa la religión que profesen. También eso es importante, la espiritualidad en la salud mental. Y entonces esos son los signos que nos tienen que dar. Y físico, ni qué decir, si vemos un moretón, una cuestión, una fractura, o que continuamente va a las urgencias. Este también es un signo de alarma para los trabajadores de la salud. Las personas que continuamente van a las urgencias, ay, me caí, me resbalé, no he visto el último escalón y ven cosas así como que sí, si se cayó no tendría que tener esta fractura o no tendría que tener este tipo de hematomas, ¿verdad? Entonces esos son signos indirectos que nos pueden alarmar. ¿Es posible cortar ese círculo de violencia del que estábamos hablando, doctora? Que, como decía, es genético, es histórico, es antropológico, es también psicosocial. ¿Se puede cortar en algún momento como para pensar de decir, bueno, yo que vengo de un ambiente hostil, violento, que ya tengo mi carga genética, que históricamente vivo en un país que es así, se puede cortar en algún momento en base a este trabajo preventivo del que estás hablando? Sí, se puede modificar. En el adulto hay terapias, hay tratamientos psicoterapéuticos que modifican las conductas no asertivas a conductas asertivas. Un problemita de trabajar con eso es que tenemos poco espacio en lo público. Es decir, estamos con una sobredemanda de pacientes y en lo privado cuesta caro.
cuesta caro. ¿Por qué cuesta caro? Porque no es una neumonía, no es una gripe, no es, no sé, una hepatitis que, bueno, pasado cierto tiempo, haces el reposo, tomas antibióticos, etcétera, etcétera, y te vas a curar. Estos son procesos de larga data de tratamiento, donde tanto el terapeuta como el grupo de pacientes, ya sea la familia, el niño o los padres, tienen que tener perseverancia, constancia. Y eso a veces cuesta. Cuesta porque, sobre todo, siempre en este país, como que ponemos en primer lugar lo económico. Y es cierto, no hay, ya no sobra el dinero para el terapeuta. Entonces vos te vas a lo público y te dan, por decirte, dentro de un mes la consulta. Y el problema está ahí, ahora, en el ahora. Y si recurrís a la urgencia, te van a atender, te van a poner una curita psicológica, como digo yo, pero vos necesitas desde la profundidad ver y tratar de solucionar eso. De ahí que yo hablo de presupuesto. Tiene que haber presupuesto, tiene que haber recursos humanos en salud mental a nivel país, porque esto ocurre en todo el país, no solamente acá en la capital. Tal vez nosotros los que vivimos en la capital creemos que Paraguay es Asunción y termina ahí en calle Última, ¿verdad, Madame Lynch? No, hay que ir más adentro. Doctora, te agradecemos muchísimo por el tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor.